Buenos días, bienvenido sea usted a esta entrevista del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. En primera instancia le pediremos mencione su nombre completo, cargo al que aspira y de dónde es usted originario. Doctor Alfonso Pérez Daza, aspiro a ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nací aquí en la Ciudad de México. Gracias. Me corresponde hacerle la primera pregunta y quisiera que nos comentara cómo interpretaría o aplicaría el principio de control difuso de la constitucionalidad en casos donde se presenten normas que pudieran ser incompatibles con la Constitución. En relación a este tema, en principio debe decirse que existen dos sistemas en términos generales. Un sistema de control concentrado de constitucionalidad y un sistema de control difuso de constitucionalidad. Esto lo que significa es que el máximo intérprete de la Constitución es la Suprema Corte de Justicia y ellos tienen el control concentrado de constitucionalidad. A pesar de que los jueces de amparo en diversas materias tienen la posibilidad de interpretar la Constitución, incluso en normas generales y actos concretos de aplicación, quien tiene la facultad de revisar esas interpretaciones y tener la última palabra es la Suprema Corte. Desde mi punto de vista, el problema que tenemos actualmente es que con el cumplimiento de una sentencia internacional, la Corte definió en el año 2011 que teníamos que, para dar cumplimiento a las condenas internacionales, teníamos que observar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Lo grave es que teóricamente el control convencional que corresponde en principio a la Corte Internacional, es decir, los máximos intérpretes de la Convención Americana de los Derechos Humanos, es ese Tribunal Internacional. Ellos tienen teóricamente la facultad de inaplicar e inobservar normas nacionales, incluso la propia Constitución y las leyes secundarias, por considerar que no son válidas al ellos interpretar que son contrarias a la Convención. Entonces, teóricamente el problema es que si hay jurisprudencia de la Corte, que tenemos que observar la jurisprudencia internacional y autoriza a la inaplicación, al control difuso de convencionalidad, por una parte, y por otra parte tenemos jurisprudencia en el sentido de que tenemos que, al momento de hacer la interpretación en materia de derechos humanos, prevalecen cuando hay una contradicción las normas constitucionales. Eso ha abierto durante los últimos 8 años un debate jurisprudencial de cuál de los dos controles debe de prevalecer, y en mi opinión yo creo que por la seguridad jurídica del país debe de ser un control concentrado tanto de constitucionalidad como de convencionalidad por parte de la Suprema Corte. Me parece muy peligroso que un juez natural, un juez del Fuero Común de Tlaxcala puede decir que el Código Penal es inconvencional, inaplicar una norma y dejar en libertad porque bajo su arbitrio judicial considera que no es aplicable esa disposición. Por eso, 7 años después, la Corte, al reflexionar esta problemática, trató de limitar este primer criterio para establecer ciertos requisitos en términos de la interpretación convencional con control difuso para los jueces naturales, que no automáticamente puedan inaplicar una norma, sino estableció una serie de procedimientos antes de que llegaran a resolver en esos términos. Gracias. Doctor Pérez Daza, nuevamente buenos días, y pedirle de favor si nos habla de cuándo se justifica el uso de la fuerza por parte del Estado y cómo garantizar la protección de los derechos humanos. En términos teóricos se le conoce como el ius puniendi, el derecho de castigar. Tiene dos ramas fundamentales, la materia penal y la materia administrativa. Por lo que hace a la materia penal, encuentra su justificación, desde mi punto de vista, desde la moral. La obligación del Estado a proteger los derechos humanos hace que el legislador establezca los delitos. Todos los delitos
tienen un principio, el principio de exclusiva protección de los bienes jurídicos. La razón de ser de los delitos es que protegen el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho al patrimonio. De modo que legítimamente el Estado puede castigar cuando se comete un delito porque se está violando un derecho fundamental. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Doctor, dada la coyuntura de suspensión del proceso de selección por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial, y ahora que ha mencionado usted con amplitud y suficiencia el tema de la convencionalidad, ¿cómo interpreta usted esta decisión frente al artículo 23 del Pacto de San José? Bueno, a mí me parece que en términos generales la reforma constitucional se llevó a cabo cumpliendo los procedimientos que establece nuestra Constitución, de modo que fue aprobada por las mayorías calificadas de ambas cámaras, fue aprobada también por las legislaturas de los estados y finalmente fue publicada por el Ejecutivo Federal. Desde mi punto de vista, actualmente la Constitución lo que prevé, y me parece que ahí está la clave, es un nuevo método de selección de los jueces en México. Ese es el punto. Anteriormente, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo directamente señalaba a 3 candidatos para que fueran ratificados o no por el Senado de la República. Y no había este gran debate acerca de la independencia judicial, pues si uno de los poderes del Estado es el que nombraba a un ministro de la Corte, ¿por qué no existía este debate que ahora hay en torno a la independencia judicial? De modo que a mí me parece que no está vinculado el tema de la independencia judicial con el método para la selección de los jueces en México. Ahora es mucho más plural, participan los 3 poderes del Estado, participa la sociedad en la selección de los jueces, y ahí no está el tema de la independencia. El tema de la independencia está en el momento en que se dicta una resolución. Cada que un juez constitucional o un juez ordinario dicta una resolución, tiene que legitimar su determinación mediante una argumentación válida que convenza a la sociedad. Y esa tiene que ser imparcial e independiente. El método ya quedó atrás completamente. Por eso es que yo pienso que no debió de haber intervenido el Poder Judicial de la Federación en un proceso de naturaleza, desde mi punto de vista electoral, para pretender suspender este proceso. Esa es mi opinión. Gracias, doctor. Gracias. Le quedan 4 minutos, poco menos de 4 minutos, por si usted quiere hacer uso de ellos con un mensaje final. Sí. En un Estado democrático y de derecho, me parece que se tienen que tratar 3 temas fundamentales. El primero es el principio de división operativa y funcional de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, el reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos y finalmente democracia y federalismo, es decir, los mecanismos a través de los cuales se alcanza el poder legítimo y las normas jurídicas que limitan ese poder. En este escenario, el Tribunal Constitucional de mi país tiene la función, y la ha cumplido bien desde mi punto de vista, de proteger los derechos humanos, sobre todo de las minorías y de los grupos vulnerables. También tiene la función de resolver los conflictos entre los poderes del Estado y defender la vigencia de la Constitución a través de las acciones de inconstitucionalidad. Pero en mi opinión, la Corte también es garante de la democracia. Cuando la Corte dicta una sentencia y dicta el derecho, puede ayudar al gobierno a realizar mejor su función. Teóricamente siempre se dice que la Corte es un contrapeso de los poderes públicos, sí, pero también la Corte es un garante de la democracia
y puede hacer funcionar de mejor forma a los gobiernos. Cuando la Corte interpreta las cláusulas de la Constitución o interpreta las normas secundarias, puede dar directrices al gobierno para que pueda desempeñar de mejor forma su función. Tenemos que ayudar a que el gobierno cumpla de mejor manera su función. Actualmente, en los temas de seguridad, por ejemplo, hay una controversia de interpretación en materia de si la suspensión cuando se presenta contra una orden de aprehensión puede tener efectos restitutorios y no aplicar la prisión preventiva oficiosa. Un tribunal dice que sí, otro tribunal dice que no. La Corte tiene que tomar una función de liderazgo en materias de seguridad para definir qué normas las autoridades que están encargadas de defender nuestra seguridad nacional y nuestra seguridad pública tienen que tener certeza de que las normas que están aplicando son constitucionales y que las interpretaciones son definitivas. Yo creo que el Tribunal Constitucional de mi país tiene que hacer una estrategia para que sus interpretaciones puedan ayudar de mejor forma al gobierno a cumplir sus altas responsabilidades. Es posible hacer cumplir nuestra función en la democracia de México a través de la interpretación del derecho. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, le agradecemos mucho su tiempo, sus aportaciones y le pedimos estar atento a cualquier notificación que le pudiéramos hacer llegar vía correo electrónico. Agradezco la oportunidad de haber comparecido ante este comité. Muchas gracias. Gracias. Gracias.